Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la charla número 20 de estas series de charlas musicales a piacere. Esperamos que la disfruten muchísimo y, y sobre todo aprendamos mucho de nuestro invitado especial el día de hoy. Quien nos acompaña es el maestro Jesús Mayagoitia. Nos va a hablar del espacio en la escultura y la pintura. Él es maestro de artes visuales de la FAD UNAM, donde actualmente imparte la materia de escultura. En 2018 fue Premio Universitario Nacional en Creación Artística y Difusión de la Cultura y en 1987 obtuvo el Grand Prix Henry Moore en Japón y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Esta charla va a ser un poco diferente. Preferimos dejarlos con él durante toda su ponencia, durante toda la conferencia sobre este tema maravilloso del día de hoy.
Es importante hacerles saber que la escultura y la arquitectura son artes que están muy interrelacionados con la música y en realidad todas. Por lo tanto, en nuestro afán de darles a conocer más de la actividad artística en el país y que se interrelaciona con nosotros los músicos, pues lo tenemos el día de hoy. Esperamos que lo disfruten y gracias. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, pues, No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. vamos a empezar por donde se debe de empezar. Y la única manera como se puede empezar, Claro. que es el espacio y el tiempo. Ok. Voy a pasar imágenes, pero voy a tener una plática introductoria para entender un poco más de qué se trata el tema. Eh, todo cuanto existe, todo está supeditado al espacio y al tiempo. De hecho, aquí escribí Ok. algo, cómo yo me defino. Yo digo que soy un volumen conformado por materia y por energía reciclada, que me desplazo por el espacio por un lapso de tiempo limitado. Y somos espacio-temporales. A partir de esto, de estos conceptos tan esenciales, tan fundamentales, tan primigenios, como el origen de todo, es como se dividieron las artes. Las artes son espaciales, espaciotemporales y temporales. Las espaciales son la arquitectura, la escultura y la pintura. Las espaciotemporales son el cine, el teatro y la danza. Y la música es temporal. Si fuéramos rigurosos, podríamos decir que en realidad todas son espaciotemporales, porque la música para existir necesita del espacio para la propagación de las ondas sonoras, y las espaciales requieren Claro. de un lapso de tiempo para ser contempladas. En el caso de la pintura tenemos una situación especial. La pintura, eh, a partir de artificios, nos genera tercera dimensión. Pero esa tercera dimensión es una ilusión que se genera a partir del claro oscuro, de la superposición de formas, de la perspectiva, del escorzo, del color un poco como lo plantea Mondrian, que dice que el color rojo está en el primer plano y así hacia atrás los demás colores, los cuales les otorga una dimensión. También podemos decir que los hologramas son un invento maravilloso dentro del espacio bidimensional que nos genera sensación de tercera dimensión. Y por supuesto los espejos, que en algunos lugares, en restaurantes los he llegado a ver, que son muy estrechos, ponen un espejo para darnos la sensación de amplitud. Duplican el espacio, aunque de manera ilusoria. Eh, Sí, eso es un efecto muy común. ¿Cómo? Ese es un efecto muy común, ¿no? O sea, que lo podemos apreciar continuamente. Es un recurso que se utiliza para, Ujú. precisamente para dar la sensación de amplitud. Bueno, el espacio lo percibimos con la vista, Okay. lo percibimos con nuestros movimientos, con nuestro desplazamiento y aún con el oído, aunque en este último caso no hay precisión, nada más podemos decir a lo mejor una ubicación y una relativa ubicación de distancia. Claro. El espacio, igual que el tiempo, son infinitos, pero el espacio además es tridimensional, también es tridireccional.
arriba, abajo, izquierda, derecha, delante y atrás. Como están perpendicularizados estas direcciones, eso es lo que da origen al ángulo de 90 grados. Si se dan cuenta, los 90 grados los tenemos presentes por todos lados. Desde la hoja de papel, el monitor que estamos viendo ahora, los celulares, los muebles, la mesa, las puertas, los ladrillos, las casas, todo. Vivimos en mundos de cubos, además. Porque el cubo es el poliedro, que es el ideal que se refiere a la tridireccionalidad. También nos la pasamos envolviendo el espacio. Este vaso, por ejemplo, es el mejor modelo de modelar el espacio. Si cuando lo hicieron lo hubieran hecho lleno de vidrio, ya no sería un vaso. Lo que hace que sea un vaso es esa vaciedad. Hemos modelado el espacio. Pero también las casas, los edificios, son conceptos de espacios modelados. El arquitecto levanta paredes, pone un techo y respeta el espacio porque lo vamos a aprovechar. También podemos decir que un autobús, un coche, los vagones del metro, el avión, son conceptos de espacios móviles que hemos construido. ¿Para qué? Para desplazarnos dentro de esos espacios móviles a través del espacio. ¿Pero para qué? Para achicar el tiempo. En ese momento estamos estableciendo una relación espacio-tiempo y aunque sea de una manera infinitamente pequeña, estamos estableciendo una relación con la cuarta dimensión, que es espacio-tiempo. Bueno, con esta plática introductoria, que podría ser la plática por sí misma, pero lo que me interesa es mostrar las imágenes, esto nos da pie para que podamos entrar a ver las imágenes y vamos a ir viendo ejemplos de cómo el espacio ha sido un motivo, ha sido la preocupación, sí, de la humanidad en muchos sentidos por cuestiones de prácticos, pero también a nivel expresivo. Vamos a iniciar, voy a tratar de meterme para ir incluyendo las imágenes. Muchas gracias. Pues entonces nos quedamos con el maestro Jesús Mayagoitia. La exposición se dará de manera ininterrumpida y al final de ella pues nos volvemos a ver para poder comentar las inquietudes del público, algunos comentarios que ya empezamos a tener y bueno, pues muchas gracias una vez más. ¿Se ve bien la imagen ya? ¿Ya estamos bien? Bueno. ¿No me oyen? Bueno. Sí se ve perfectamente. Bueno, se empezamos. Ve muy bien. Entonces. Vamos a empezar, por favor, entonces. Muy bien. Estamos remontados aproximadamente unos 5,000 años, hace unos 5,000 años, estas manifestaciones de la época megalítica. Del lado derecho tenemos el menhir, arriba a la derecha. Los menhires fueron la primer manifestación del ser humano para intervenir el espacio. Esto es realmente el antecedente de lo que va a ser la escultura monumental, la escultura urbana. Se verticaliza una piedra y esa piedra verticalizada seguramente debió haber producido sensaciones inconmensurables en las gentes que por primera vez la veían levantada. Estas piedras tenían un sentido mágico, religioso, probablemente astronómico,
En fin, se convierte en una señal en el espacio. Y esto es muy, muy importante, porque a partir del menhir, ya después varias piedras van a ser el antecedente de lo que va a ser los, los alineamientos de piedras. En la parte de abajo tenemos piedras, muchos menhires, y entonces tenemos alineamientos de piedra. Estos están marcando, están delimitando espacios. Es otro precedente muy importante porque esto ya es el menhir llevado a otra escala, a otra dimensión. Del lado izquierdo arriba tenemos el dolmen. El dolmen es la primera vez que el ser humano crea espacio. Los únicos espacios que existían antes tal vez eran las cuevas, que eran espacios que el ser humano seguramente competía con los animales para buscar abrigo, refugio, pero estamos ante el antecedente primigenio de lo que va a ser la arquitectura. Stonehenge es el centro prehistórico más famoso que hay en Europa, está en Inglaterra. Aquí hay varias cuestiones que habría que señalar. Uno, eh, aquí hay una pequeña espiga en este monolito que está en la parte central. Esto nos está diciendo que ya había un sentido constructivo. Los monolitos, si se dan cuenta, están toscamente tallados, excepto el central. En el central ya hay unas caras más o menos trabajadas. Aquí hay un dintel más trabajado. Inclusive ya casi hay el precedente, el antecedente de la geometría. Aquí podemos decir aprovechar para decir que la geometría es la única herramienta de la que disponemos para organizar el espacio. También tenemos dos jambas, un dintel, es el antecedente también de la puerta, es el antecedente de la arquitectura. La zona de Stonehenge, además, se dice que pues, tiene cierta orientación para coincidir con los solsticios, creo que el de invierno y creo que el de otoño, no recuerdo de qué etapa, de qué fecha, pero tiene ese sentido, tiene una orientación hacia el sol, hacia cierta época del año. El espacio cerrado en las grandes iglesias se monumentalizó, se llevó a esas grandes escalas para representar la divinidad. Cuando estamos en una iglesia, independiente de que seamos o no creyentes, ese espacio que hay dentro de las iglesias nos abruma, nos hace sentirnos nada. Eso es de lo que se trata, porque estamos ante lo divino. Ese es en el caso de la arquitectura que viene de Europa. Pero en la cultura prehispánica, el espacio es una continuidad hacia el cielo. Las grandes escalas son ante estas grandes manifestaciones de volumen, que no nada más son el gran volumen que también nos hace sentirnos nada, sino que también Teotihuacán es la única ciudad en el mundo que se consideró para su construcción integrarse al paisaje. Quiero que vean esto, por favor, el perfil de la pirámide y el perfil del cerro. Esto realmente es extraordinario. Esto no lo manejó ninguna cultura. Seguramente la realización fue en extremo complicada. Esta es una vista de la pirámide del Sol, vista de la pirámide de la Luna. Y el efecto óptico es interesantísimo porque, por supuesto, el cerro es muchísimo más grande que la pirámide, pero en este punto de vista, el cerro parece la sombra de la pirámide. Y entonces también tenemos que hay una continuidad de ascenso.
la continuidad de del punto más alto al punto más alto del cerro. Hay una continuidad, pero que es una continuidad hacia el cielo, ¿sí? El espacio hacia el cosmos en realidad, hacia el infinito. No tengo fotografía de la pirámide de la Luna, pero la pirámide de la Luna tiene atrás un cerro que se llama el Cerro Gordo y coincidentemente la parte más alta de la pirámide de la Luna coincide con la parte más alta del cerro. Y en la parte más alta del cerro que está atrás de la pirámide de la Luna se han encontrado ofrendas. O sea que había una continuidad de la punta de la pirámide al cerro y por supuesto más allá. Aquí tengo una fotografía que tomé de la pirámide de la Luna, vista de perfil, y vean que hay un cerro que está de este lado que tiene una similitud extraordinaria. Podría parecer una pirámide muy destruida y hay datos muy interesantes. Vean, aquí hay una construcción que antecede las escaleras que nos llevan hacia allá arriba. Y en el otro lado tenemos también un terreno horizontal. Después viene la inclinación, que es más o menos equivalente a al ascenso de la pirámide. Y todavía aquí hay un movimiento muy interesante del cerro que sería casi equiparable al perfil de la pirámide de la Luna de este lado. El anterior, la pirámide del Sol con el cerro, esa la vi en algunos libros. Esta no la he visto documentada. Esto me pareció que fue un hallazgo que yo encontré. Muestro esta máscara teotihuacana. Esta máscara teotihuacana no fue encontrada en Teotihuacán, fue encontrada en el estado de Guerrero, pero había intercambios de productos. Lo que me interesa es que la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, no nada más se integra al paisaje, sino que el paisaje es un paisaje que maneja un espacio horizontal. La horizontalidad se va a acentuar también en estas máscaras. Vean cómo parecía que están aplastadas, las cejas son extraordinariamente largas, perdón, son extraordinariamente largas, los ojos están muy alargados, es decir, hay que acentuar que todo es horizontal. La horizontalidad de la arquitectura va a permear la producción de ciertos objetos en Teotihuacán. Ahora estamos en Tikal, la zona arqueológica más importante de Guatemala. Aquí el concepto de espacio es la verticalidad. Vean, es extraordinariamente verticalizado la construcción y, por si fuera poco, la pirámide con un remate todavía para aumentar la verticalidad. Me llamó la atención la verticalidad y algo que me sorprendió es que cuando subí a la pirámide me di cuenta que la pirámide está exactamente a la altura del follaje de los árboles. Y como hay varias pirámides con esta altura, se puede ver desde arriba los templos únicamente como si estuvieran encima del follaje de los árboles. Seguramente esa fue la intención. No entiendo otra la razón, porque tampoco me parece que sea casual que la altura de estos templos esté exactamente a la altura del follaje de los árboles. Bueno, estamos ante los templos, un templo egipcio. Se está encerrando el espacio, están modelando el espacio para generar un recinto para eventos seguramente religiosos. Vean que de lo que se disponía en cuanto a materiales y conocimientos de construcción, no daba para más. Entonces, eran bastante gruesos los muros, bastante gruesas las columnas y un techo de piedra que no permitía tener grandes claros, no podían tener grandes espacios y sobre todo si los hacían tenían que poner columnas en el interior. Entonces, estas son las antecedentes ya de una arquitectura más acabada.
Cuando mostré lo de Stonehenge, Stonehenge fue contemporáneo de Egipto, pero Stonehenge estaba muy atrasado respecto a conceptos arquitectónicos y conceptos artísticos. La distancia entre Stonehenge y Egipto, aunque son contemporáneos, es una distancia realmente abismal. Bueno, si la arquitectura y la escultura son expresiones que son hermanas prácticamente, conviven, no es raro que veamos columnas como las de los llamados Atlantes de Tula, que en realidad son esculturas, pero son columnas al mismo tiempo. Había una techumbre de madera y la madera, pues por razones de su poca resistencia a la intemperie después de tantos años, pues desapareció y nada más permanecen las columnas, que son columnas y son esculturas al mismo tiempo. Esto es muy interesante. Se van influenciando la arquitectura y la escultura. El pabellón de Brighton es un punto de inflexión muy interesante en 1813. Es en donde por primera vez se utilizan columnas de hierro para construir un edificio. Independiente de las cúpulas bulbosas y todo esto, la gran aportación de este pabellón es que se utilizan columnas de hierro y esto va a permitir por primera vez generar espacios más limpios, es decir, columnas más esbeltas y que además en este caso las ahogaron en el muro. En el interior están ahogadas y se tiene un espacio bastante limpio. Ese es el punto de inflexión muy importante de encerrar espacios. La Torre Eiffel se inaugura en 1889. Hay dos eventos que confluyen en la presentación de esta gran construcción. Es la Feria Internacional de París y también es el bicentenario de la Revolución Francesa. Los franceses quieren mostrar lo mejor y hacen esta torre de 300 metros de altura. Hasta el momento, la construcción más alta había sido la pirámide de Keops, con 130 metros de altura aproximadamente. 300 metros de altura fue mucho más allá de lo que se podían imaginar. La Torre Eiffel se construye con remaches porque piensan que va a ser para una exhibición temporal. Pero hubo una cuestión muy interesante cuando se inauguró la Torre Eiffel. No fue aceptada como un elemento estéticamente agradable. Y además había una contradicción porque no sabían qué era. Edificio, arquitectura, no lo consideraban. Escultura abstracta, pues apenas los constructivistas rusos por esas fechas estaban haciendo apenas sus primeras exhibiciones de escultura abstracta y entonces estaban ante algo que era muy extraño y costó mucho trabajo aceptarla. Es más, los intelectuales de París hicieron cartas de protesta solicitando que se quitara esta construcción que era espantosa y era la vergüenza de París. O sea que el proceso de asimilación de la estética de la belleza de la Torre Eiffel fue todo un proceso. Fueron dos eventos los que hicieron que no la quitaran. Hubo una embarcación que se perdió en el Canal de la Mancha y la usaron para enviar señales de radio y dijeron, bueno, sirve para algo. También estaba vino la Primera Guerra Mundial y se dieron cuenta que tenían una poderosa antena que podía enviar señales de radio y les daba una ventaja al ejército francés. Esas fueron las dos razones por las que la Torre Eiffel no fue
desmantelada, no la quitaron, permanece, y después viene el proceso de asimilación de la Torre Eiffel como un elemento estético y finalmente simbólico, y actualmente, por supuesto, no podemos imaginar a París sin la Torre Eiffel. Buckminster Fuller, un ingeniero, un arquitecto más bien, un arquitecto de Estados Unidos, logra a través de la conjunción de la esfera y los tetraedros crear esta maravilla. La esfera es la forma con la que mayor espacio interno se puede generar y además tiene la máxima resistencia de presión de adentro hacia afuera. De ahí que la naturaleza hace las burbujas de agua que conocemos mucho. Y el tetraedro es, bueno, además la esfera no nada más contiene la mayor cantidad de espacio, sino que es, tiene poco material. El tetraedro, en cambio, tiene mucha superficie y tiene poco espacio, pero es extraordinariamente resistente a los esfuerzos externos. Y Fuller, basándose en los principios, después de estudiar mucho las formas geométricas, el antecedente más cercano era el icosaedro, desarrolla estos principios y llega a esta solución. De las geodésicas que él hizo, probablemente esta sea de las más espectaculares. Esta fue para la Feria Internacional de Montreal en 1967. La escultura es técnica y concepto. Este es el Centro Georges Pompidou de París, en el cual se trató de hacer evidente todo lo que conforma un edificio. Los cables de teléfono, los cables de luz, los tubos de drenaje, todo tiene tubos por todos lados, no los ocultan, los hacen evidentes, pero son de colores, son parte del diseño. La escalera para subir a los distintos niveles se vuelve el elemento central de la fachada. Cada parte horizontal es el acceso a uno de los pisos. Y esto lo podemos ver después en objetos. Hay bolígrafos que he visto que son transparentes, nos muestran el repuesto, el resorte, todo el mecanismo para activar la punta. Son cuestiones de la técnica que hay que hacerle evidente, no hay que ocultarla. Ahí están los tirantes de acero que sujetan toda la estructura y se volvió un edificio muy polémico en su momento. Actualmente es un edificio que se utiliza para hacer grandes exposiciones. Este edificio está en la Avenida Revolución y me parece un edificio interesantísimo porque los principios de la construcción son la compresión y la tensión. La tensión, los cables de acero, los hilos, es más, el hilo de algodón a la hora de cortarlo ofrece cierta resistencia. Si no tenemos cuidado, hasta nos puede cortar. Y la compresión es como el templo egipcio que vimos, que podemos poner bloques de piedra y más, y no se truenan, aguantan, soportan toda la compresión. Este edificio es un edificio que literalmente está colgado. Los tirantes amarillos que se ven, en realidad son los que están cargando el edificio. Estos vienen desde arriba y obsérvenlo desde abajo. Seguramente ese prisma cuadrangular que está acá abajo llega hasta arriba y desde arriba vienen los tirantes, los cuales se van sujetando en cada nivel, pero estos tirantes son los que están cargando el edificio. O sea que es un edificio
que está colgado literalmente, no es un edificio que esté como normalmente todos, de abajo hacia arriba. Este es de arriba hacia abajo. Hablábamos de que en el espacio bidimensional, una de las formas de obtener espacio es precisamente el espejo. Este es un museo que me llamó la atención, que combinaron algunas partes de cemento con vidriera de espejo, la cual nos refleja el cielo, y una de las cuestiones que sucede es que lo aligera notablemente. Se integra más al espacio, se integra al lugar, pero además lo hace muy, muy ligero. Esto es gracias a la utilización de los espejos. Aquí tenemos una geodésica que tiene una función diferente. Obviamente esta no la hizo Fuller, pero ya en el momento de ponerle este otro elemento, ya hay una intencionalidad de convertir todo el conjunto en una presentación más escultórica. Estamos ante una solución arquitectónica que ya tiene más la pretensión de convertirse en escultura. Este es Agustín Hernández, un arquitecto mexicano, muy polémico porque sus obras sí son muy espectaculares, son muy escultóricas sus propuestas. Esta, aunque ya es un poco vieja, debe ser de 1970 y tantos, no creo que llegue a los 80, debe ser de los 73, sino un poco antes. Está construida sobre una barranca. Él sacrifica la funcionalidad en aras del aspecto exterior. Esta parte que vemos aquí es un puente que une el edificio, la construcción, con la calle. Y aquí en esta parte la aprovechó, en la parte interior, en la parte de abajo, hacer un pequeño auditorio. Aquí tiene su estudio y ahí tiene una recámara en la que nada más cabe la cama. Y yo creo que el espacio entre la cama y el muro que está inmediatamente al lado opuesto a la cama debe ser, pues yo creo que unos 60, 70 centímetros, ni siquiera un metro. Ahora aquí el principio es tensión y compresión. Este bloque hacia abajo es compresión, descansa hasta abajo, pero estos cuerpos, este y este cuerpo, están literalmente colgados, tienen los cables de acero en alguna parte, los cuales hacen que estos estén suspendidos. Vamos a verlo desde arriba. Desde arriba, vean, es realmente bellísima, a mí me gusta mucho. Por dentro los espacios son muy reducidos. Es más, es tan reducido el espacio que vean que su Mercedes-Benz lo tiene que estacionar en la banqueta porque no hay lugar, no tiene cochera el edificio. Esa es de las cuestiones que le critican mucho a Agustín Hernández. Es más, en alguna ocasión platicando con un amigo arquitecto me decía, ya lo borramos de la lista de arquitectos, pero lo pueden incluir en la lista de escultores. Esa es otra construcción de Agustín Hernández. Vean qué espectacular. Dos grandes columnas de concreto penetradas por un prisma cuadrangular, seccionado, desfasado, y otra vez la entrada es por la calle de arriba. También esta casa tuve la oportunidad de entrar y me di cuenta que los espacios son muy reducidos. Por fuera la casa es espectacular, pero por dentro los espacios son muy, muy limitados. Él diseñó también el Colegio Militar. Es una obra interesante que si tienen oportunidad lo pueden revisar. Este edificio está en Paseo de las Palmas. Vean cómo aquí el arquitecto lo único que hizo fue desfasar los niveles de cada piso y le da una movilidad extraordinaria
Y aunque el edificio es de los 70s, realmente se siente muy actual. Es decir, no tiene esta tradicional arquitectura de los muros lisos, planos hasta arriba, ¿no? Este tipo de proyectos son más caros, pero son mucho más interesantes y son mucho más gratos a la vista eh, cuando uno se los encuentra sorpresivamente. Este es Kenzo Tange. Estamos en la ciudad de Tokio. A Kenzo Tange le solicitaron un edificio emblemático para la zona central de Tokio. Y realmente hacer esta propuesta y realizarla fue un lujo extraordinario porque el terreno del metro cuadrado en Tokio es carísimo, carísimo. Entonces nadie quiere darse el lujo de hacer una construcción en la que se desperdicie el espacio. Aquí en lo único que había en el centro era un elevador para accesar a estos volúmenes. Y todo lo demás es parte nada más de la propuesta. Una, es una propuesta arquitectónica, pero escultórica al mismo tiempo. No tengo, desgraciadamente, imágenes de Zaha Hadid, que es por excelencia la arquitecta más escultórica, que, sobre todo de los últimos tiempos. Hasta ahí dejamos la arquitectura. Ahora vamos a ver escultura con influencia arquitectónica. Aquí lo único que nos recuerda a la arquitectura es esa bóveda de cañón que va de lado a lado. La pura bóveda, ese paso, esa puerta, tendrá una altura como de 4 metros. Y la escultura es muy grande. La escultura mide como unos 8, 9, 10 metros de altura. Y eh, lo que recuerda nada más la arquitectura es esa que parece una puerta. Es de Paolozzi, que aunque el apellido suena como italiano, es inglés. Aquí tenemos que este escultor niega el espacio. Entonces, si está negando el espacio y evoca a la arquitectura, quiere decir que la arquitectura es una evocación, pero no es la función. La función es que son de contemplación, son para contemplar. Y, por supuesto, aquí lo que cuenta es la expresividad de los distintos materiales. Esto también tiene otra fuerte influencia arquitectónica, pero en principio ni tiene techo. Segunda, está en un museo. En la parte de izquierda de abajo hay un cordón de acero que impide el paso para que la gente no pase, o sea, ni siquiera, es totalmente de contemplación. El material, acero inoxidable, no hay techumbre. Entonces, son obras escultóricas con fuerte influencia arquitectónica. Esta escultura es de un escultor israelí que retoma elementos arquitectónicos. Dani Caravan se llama el escultor. Hay columnas, hay escaleras que no van a ningún lado, hay un cuarto de esfera, en este lado, un espacio cóncavo, una pirámide. Aquí hay una escalera que desciende nada más a un espacio. Todo está hecho de cemento con granito blanco. Tenemos elementos otra vez que recuerdan la arquitectura. Este es Fonseca de la Uruguayo, de la Ruta de la Amistad, que está en el periférico. Otra vez tenemos un elemento que evoca la arquitectura, tiene adosados algunos elementos, unos volúmenes interesantes. Fonseca tenía la idea de que este lugar, porque se puede penetrar por el otro lado,
fuera un lugar donde se llevan a cabo exposiciones, que se leyera poesía, en fin, que fuera un lugar en el que se pudieran llevar eventos culturales, pero no había infraestructura, ni hubo quien asumiera la responsabilidad de tener vigilantes, poner un estacionamiento, servicios mínimos. Entonces, bueno, el proyecto nació fallido totalmente. E inclusive aquí en alguna parte hay hasta una rejilla para que no entren porque llegaron a vivir indigentes allá en el interior. La diapositiva es muy mala, pero fue la única que tenía, perdón, pero es, eh, son 5 torres que evocan 5 rascacielos como eh, los centros de muchas ciudades, que los perfiles urbanos de los centros los determinan los rascacielos que están en ese lugar. Pero en realidad es la pura evocación, por lo tanto, como decía Matías, es arquitectura emocional, es arquitectura únicamente para producir emociones, no es funcional. En ese sentido, tiene otra función, es eminentemente estética. Estamos también ante las primeras esculturas que se hacen para ser vistas a la velocidad del automóvil, esculturas para espectadores automovilistas. Aquí yo coincido con algo que dijo González Gortázar, que son 5 grandes menires. Y yo agregaría que del primer menir que mostré en la diapositiva a estos 5 menires, se cierra como un ciclo dentro de la historia del arte, muy interesante. Este es Luis Barragán con el faro que está en Monterrey. Es una estela prácticamente muy alta. Dicen que tiene un rayo láser en la parte de arriba. Yo no, cuando fui no lo vi. Seguramente la pintó de rojo porque la macroplaza es enorme, entonces él quería que no pasara desapercibida. Lo que Luis Barragán hizo fue muy interesante. Él era, en realidad de formación era ingeniero, pero por su obra se le consideró arquitecto. Lo que hizo Barragán fue que un muro lo independizó de la arquitectura y en ese momento descubrió que podía ser una escultura. Y eso es lo que hace en este momento. La, la obra en este sentido es totalmente minimal y probablemente los antecedentes del minimal estén dados en la misma obra de Luis Barragán. Este fue un escultor que llegó a este museo, midió la distancia que había del piso al techo y decidió hacer una escultura en forma de una columna. El material, seccionar y despasar las secciones, evidentemente nos damos cuenta que es una escultura. Esta es la barda del Hotel Camino Real de Matías Gares. Es una barda en la que este museo, este hotel se convirtió en un museo literalmente porque introdujeron mucha obra de arte y meter, o más bien instalar una escultura que desempeñe la función de barda, fue una aportación, una obra muy interesante que se integraba en ese proyecto de convertir a este hotel en un hotel museo. De las esculturas del espacio escultórico, esta particularmente la que siento que más cumple con la idea de escultura transitable, porque para mí es la más importante.
porque eh, cuando hablamos del espacio, cuando hablamos de enmarcar, de delimitar el espacio, lo que se genera es una adentro y una afuera. Y en esta escultura, cuando transitamos, cuando nos metemos literalmente, aquí está la entrada del acceso, cuando entramos a esta escultura, realmente tengo la sensación de que estoy adentro, porque no hay transparencia. No es lo mismo pasar abajo de una escultura que estar adentro de la escultura. En este caso sí estamos dentro de la escultura. No nada más estamos dentro de la escultura, sino que dentro las paredes son inclinadas, entonces me genera una sensación de inestabilidad. La escultura por propia naturaleza, por su peso, tiende a la quietud. Pero si yo entro en un espacio en donde los muros están inclinados y me da sensación de inestabilidad, sí me está afectando mi percepción, me está afectando mi sentido de equilibrio y sobre todo el estar adentro genera también una sensación de intimidad, de privacidad, que no me generan las otras esculturas. Por eso, esta escultura para mí es de Erzúa, se llama AB2, es para mí la que reúne las mejores cualidades para eh, considerarla por mí como la mejor escultura en ese sentido. Y bueno, ahora estamos ante el espacio escultórico. Podríamos decir que los momentos importantes de la escultura mexicana son la Coatlicue, el retablo de los Reyes en catedral. Bueno, aunque no es escultura, pero es el hombre en llamas de Orozco que está en la obra, que es el Centro Cultural Cabañas. Después vinieron las torres de satélite. Después vino la Ruta de la Amistad como un experimento en una avenida que en su momento era casi como una carretera, que se pusieron esculturas a determinado lugar, en determinados lugares. Creo que son 18 esculturas. Y el último momento importante del arte mexicano es el espacio escultórico. Aquí hay varias cuestiones importantes a considerar. Se dice que uno de los asesores era Cardosa y Aragón. Cardosa y Aragón sugirió que no se pusiera nada dentro. Él decía que había que respetar la obra del escultor Xitle. Se refiere a la lava que arrojó el volcán en esta zona. Se sacó toda la tierra, se sacaron las plantas, y cuando uno transita por ella, decía Juan Hacha, la lectura de la obra ya no nada más es una lectura visual, es una lectura corporal, como en la arquitectura. Si bajo, subo, me tropiezo, todo esto es parte de la lectura de la obra. También decía Juan Hacha que en la arquitectura uno estaba ante la obra, digo dentro de la obra, y en la escultura estaba uno ante la obra. Ahora estamos dentro de la obra, entonces en ese momento ya también tenemos una relación con la arquitectura en este caso. Hay una frase que me gustó mucho que dijo Matías Garis a propósito de esta obra. Dijo que era la nada monumentalizada. Y eso me parece bellísimo, porque cuando está uno en el interior, pues realmente es la vaciedad, pero un vacío, una monumentalidad para generar emociones, no como en la iglesia que tiene el sentido religioso, la divinidad. Aquí es eh, una sensación realmente maravillosa, pero que no tiene que ver nada con lo religioso. Este es Beverly Pepper, es una escultora italiana que ella dijo, bueno, si los opuestos en la escultura son el espacio y el volumen que son complementarios, yo voy a
a mover la tierra, voy a hacer un hoyo, lo enmarco con hojas de acero inoxidable y después la tierra removida la voy a enmarcar también con acero inoxidable. Y entonces es una obra conceptual, pero me parece muy, muy elegante, muy bien presentada. Y la idea, como idea, me parece bellísima también. Entonces, es espacio y es volumen al mismo tiempo, que son complementarios. Estos son los grandes conos de Kowalski que se hicieron con motivo de los Juegos Olímpicos del 68. Ahora están frente a Perisur. Creo que siempre han estado ahí, no se reubicaron. Creo que es de las poquísimas esculturas que no se reubicaron. Él de lo que hablaba es que decía, sobre todo los conos que tienen las puntas hacia arriba, él decía que sus esculturas en realidad eran como las puntas de los icebergs, que las esculturas tenían muchísimos, pero muchísimos metros, tal vez kilómetros, abajo de la tierra. Inclusive presentó algunos dibujos en los que solicitaba a los espectadores que complementaran la idea con su imaginación, en los cuales la escultura está hacia abajo de la tierra. La idea conceptual también me parece muy, muy bella la idea. Esta obra totalmente espacial, pero por si fuera poco, introduce el espacio real. Es decir, ya la obra es casi invisible, pero cuando introduce el espacio, es un espacio real, para decir, la obra es casi nada, es casi fantasmal. Casi no está, pero ahí está. Es la forma más sutil de llevar a cabo una presencia dentro del espacio real. Esta es una obra que yo diría que es una obra maestra. Tiene dos cuestiones fundamentales que están fuertemente interrelacionadas. La escultura eh, tiene aristas reales y todas las demás son reflejo en el acero espejo. Es decir, nos conforma un cubo a partir de unos elementos reales y unos elementos ilusorios que son el reflejo. Esto realmente me parece sensacional. Ahora, ¿cuál era otra cuestión importante? Uno de los temas que se manejan mucho en escultura, bueno, algunos escultores lo manejan, es la gravedad. Si la escultura físicamente es como cualquier objeto, entonces está pegado a la tierra. Este cubo no, este cubo está flotando literalmente en el espacio, porque el reflejo que hay en todo este cuadrado de acero espejo me refleja el cielo. Entonces, literalmente, el cubo ha sido despojado de esa influencia de la gravedad. Está flotando, está ahí, suspendido en el espacio. Es realmente una maravilla este cubo. Este escultor Shoshi Ichiguro me parece que realmente, si se dan cuenta, y esto es lo que yo celebro mucho de la creatividad, él no inventó el cubo, nos lo presenta de una manera tan extraordinaria que yo creo que son de las figuras que a mí nunca se me han olvidado. Después le pidieron a él mismo Ishiguro que hiciera un cubo incrustado en la fachada de un edificio, ahí mismo en Japón. Y aunque el edificio no tiene una fachada plana, tiene un pequeño quiebre en la parte central, lo interesante es que aunque uno se mueva, cambie uno de lugar, el cubo siempre se reconstruye en el reflejo con no la nitidez que produjo en la escultura anterior, pero el efecto es el mismo y además no deja de ser espectacular que el cubo se reconstruye a partir del reflejo. Estamos ante Kenneth Snelson. Kenneth Snelson
hace este tipo de obra que son, eh, él le llama fuerzas de tensión. Son tubos a los cuales con cables de acero va tensando toda la construcción y conquista grandes alturas. Bueno, en este caso, esta pieza debe tener unos 18 metros de altura, eh, entre 12 y 18 metros. Muy inteligente, él era ingeniero, entonces entendía mucho de los materiales y de repente un día decide volverse escultor o encuentra ese tipo de soluciones y con sensibilidad y con asesorías, bueno, logra este tipo de presentaciones. Esta obra la podemos ver en el detalle, vean, es pura tensión. Él le llama fuerzas de tensión, todo está tensado y son cables de acero con tubos que tienen, bueno, unos pequeños orificios en los remates, los cuales le permiten ir generando. Y esta la construye acostada y después, pues con alguna grúa, seguramente la levantan. Él en alguna ocasión se le asociaba mucho a Fuller, pero inclusive él le llegó a mostrar estas propuestas a Fuller y Fuller dijo, no, esto no tiene nada que ver nada con lo que yo hago, y además lo celebró, por supuesto, y estaba feliz porque es de una gran originalidad esta propuesta. O sea que también la presencia eh, lineal en el espacio de una manera tan pulcra como lo hace Kenneth Nelson, pero además con una gran creatividad, con una gran imaginación. Esta escultura, hay un problema de museografía. La pieza que está atrás no tenía que verse puesto ahí, porque entonces nos impide ver esto que es casi como el equivalente al, al claro oscuro que se hace con el lápiz cuando dibujamos en el papel. Aquí este escultor pone este volumen y después el volumen se va convirtiendo lentamente en espacio hasta que el espacio finalmente se integra al espacio y viceversa. El espacio va penetrando la pieza, lentamente se va perdiendo hasta que remata en un volumen. Esa es la lectura de esta pieza. Esta escultura es de Carl Mills. Lo que me gusta de esta escultura es la museografía. Vean que aquí el museógrafo tuvo un excelente tino de integrar la escultura al paisaje. Esa columna tan alta, blanca, precisamente porque tiene que ser ligera, tiene que ser lo menos perceptible posible, aunque se vea, la pone como si estuviera volando allá, los cerros están marcando la ubicación, es la ubicación exacta. Esto me parece realmente algo que la escultura por sí sola es muy bella, pero colocada en esa posición, en esa altura, realmente adquiere una dimensión muy especial. Es espectacular. Aquí tenemos esta escultura que es casi simétrica y tenemos un pequeño espacio que hay en medio de los dos bloques. Ese espacio también es parte de la obra. La, este, la escultura es eminentemente simétrica, bueno, tiende a ser simétrica, pero este detalle es lo que la hace muy atractiva. Si ese detalle espacial se cerrara, pues sería interesante, pero no tendría el nivel que adquiere introduciendo ese espacio tan sutil, tan delicado, tan fino. Aquí el maestro Calder entendía muy bien el espacio. Vean cómo entiende el complemento. El espacio aquí y un volumen de este lado. El espacio y el volumen son complementarios.
Y bueno, hay otra cuestión importante. Maneja el negro, sí, para acentuar la quietud, pero también para acentuar la presencia. La presencia, el negro nos da la máxima presencia y va a ser exactamente el, el contrapeso, es decir, la máxima presencia se vuelve masividad y el espacio se vuelve de alguna manera sinónimo de luz. Entonces tenemos luz y espacio, tenemos presencia y masividad, quietud del otro lado. Esta es una de las obras maestras que no hay que perderse en el Museo de Antropología. Esta escultura está en la sala Tolteca, en el Museo de Antropología, donde están los atlantes, ahí está. Este escultor no le tembló la mano para generar espacios. El ojo lo hizo de lado a lado, ese orificio del pico también. Y bueno, y aquí tiene un movimiento sensacional en el cual es despacio y la lengua. Aquí nada más en esta parte, estos son complementarios, volumen y espacio. Pero el que haya introducido este espacio y este otro espacio le da una ligereza a todo este bloque que es extraordinariamente pesado. Y la geometría de la escultura realmente es estupenda. Es una, yo creo que de las obras maestras que tenemos en el Museo de Antropología. Esta escultura de Nobuo Sekine, en realidad la tuve que haber retratado del otro lado, pero por las prisas, después me arrepentí, pero ya ni modo, es la única foto que tengo. ¿Qué pasa si lo hubiera retratado del otro lado? Si lo hubiera retratado del otro lado, estaría reflejando el cielo y otra vez la gran piedra estaría literalmente flotando, porque el acero espejo me estaría reflejando el cielo y lo que Nobuo Sekine hacía era ir a los cerros, buscar piedras que le parecieran que fueran bellas, las perforaba, después hacía una estructura de acero muy fuerte para que soportaba la piedra y después con un trabajo perfectísimo forraba de acero, de acero espejo la obra para que la obra parezca que está flotando, es decir, el tema de la gravedad otra vez dentro de la obra de Nobuo Sekine. Richard Serra nos presenta estas hojas de acero que en realidad son hojas que tienen hasta 5 centímetros de espesor. A esa distancia no se ve. Están hechas con un acero que se llama acero corten, que tiene una capa de óxido que endurece tanto que no permite que avance la corrosión. Por eso de lujo de enterrarlos. Vean cómo él por supuesto escogió este lugar, entierra las hojas de acero y le da todo un sentido a este espacio. Se vuelve un espacio con cualidades. Primero, ya nos está indicando, nos está señalando, ya lo tenemos que ver el lugar, ya es un lugar que no puede pasar desapercibido. Y la interacción de la naturaleza con formas rigurosamente geométricas, es muy interesante el contraste. El color también le favorece. Es un lugar muy, muy, muy interesante. Me gustó mucho este lugar. Tony Smith parte mucho de la cristalografía. Él observaba mucho los cristales en la naturaleza. Y es uno de los principios en los que él se apoya para hacer sus poliedros. Algo que me llama mucho la atención en su obra es que en este tipo de manifestaciones, de presentaciones, de este tipo de obra, es que desplaza los elementos y yo diría que empieza a jalar de tal manera que, de hecho, es una de las intenciones del minimal art, integrarse en los espacios arquitectónicos, pero también en la naturaleza. Y yo creo que estos se empiezan a volver los antecedentes, no sé, es algo que me atrevo a decir, de los antecedentes de la instalación. Porque para mí la instalación
es producto de la escultura desbordada. La escultura se desbordó, fue más allá de ser un simple elemento. Se ponen dos elementos, hay un espacio, pero se ponen tres, se ponen cuatro. En este caso, ya casi parece una instalación. Esto no quiero profundizar, pero de todos modos quería decirlo como algo que me inquieta y me interesa ahondar en el tema. Este escultor decide hacer una escultura que se integre eh, al espacio arquitectónico. Vean, las constantes allá arriba son ángulos rectos, abajo hay ventanas con ángulos rectos rectangulares. Entonces él hace una escultura que es, lo único que hace es generar ciertos volúmenes, pero sigue con el ritmo. Entonces una escultura totalmente integrada a este lugar, a estos ritmos cromáticos y formales. Richard Lippold hace esta obra que, siendo muy grande, por hacerla con hilos de nylon, es como muy sutil, es muy ligera, muy delicada, y le da un enorme sentido a este espacio. Y por supuesto aquí, como el nylon es un buen conductor de la luz pues se vuelve un elemento también protagónico dentro de esta obra. Soto, una escultura suspendida en el techo, en el centro de Georges Pompidou. Son como tiras de plástico. Yo creo que debe haber sido muy difícil eh, realizar esta obra, porque ahora por computadora se puede hacer muy fácil, pero en aquel entonces debió haber sido muy difícil para generar la curva perfecta. A esta escultura le llama volumen virtual, como a partir de líneas verticales suspendidas nos genera este volumen maravilloso. Es como una rejilla, la que está ahí arriba, y cada uno debe estar numerada para generar esta sensación de volumen. Por allá abajo vemos algunas personas para tener una idea de la escala de la obra. Es una obra realmente monumental y extraordinariamente bella. Aquí tenemos una escultura en la zona de la Defensa de París. Vean cómo está integrada perfectamente a la escalera. La forma, los escalones determinaron el ritmo, la altura, bueno, ahí ya entran otros criterios, pero el color y los ritmos hacen que la escultura esté perfectamente integrada a este espacio, en este lugar específicamente. Este es un escultor israelí que lo que hace es recolectar piedras, las partió por la mitad y después las presentó en la escalera. Si se dan cuenta, todo está ensamblado. Seguramente cada que la va a ensamblar tiene que tener fotos y porque todo está apuntalado, todo está por gravedad, no están pegadas, no está de una manera definitiva, es para una exhibición temporal, pero el espacio en medio, había que meter un espacio para mostrar este otro elemento que es fundamental en la escultura. Esta es una ventana que tiene un pequeño balcón. Vean cómo este balcón, en lugar de tener una herrería, decidieron poner una escultura. Esto me gustó mucho porque me genera ideas, me provoca pensar en que es una posibilidad que se podría aprovechar, explorar más, se podría proponer.
creo que es una buena idea, me gusta. Esta es una silla que diseñó Nicky de Sanfail. Sigue siendo una silla, pero evidentemente es una escultura. Es decir, si no hay gente que utilice la silla, tengo una escultura. Claro, es muy grande, tendría que ser una casa muy grande para tenerla ahí. Ahora no sé si se atrevieran a utilizarla porque pues, se va a ir desgastando, pero es una silla y es una escultura al mismo tiempo. Estas son unas bancas que encontré en un parque. Me llamó la atención el respaldo tan largo. Para la función de recargarse, no es necesario tan largo el respaldo, pero hacerlo tan largo ya tiene un carácter, un sentido, pues un tanto escultórico. Pero estas fueron diseñadas por un diseñador industrial. Esto fue diseñado por una escultora. Esa es la diferencia. Acá se siente la mano de la escultora. Acá es el diseñador industrial. Este pasaje me llamó la atención porque vean cómo el muro le pusieron luz abajo, luz arriba, y el muro parece que está flotando. O sea, hay una sensación de ingravidez. Yo me di cuenta que mucha gente no lo percibía. Pasaban pues, a sus asuntos, pero a mí esto realmente me maravilló porque también me sugiere que pues, los artistas podríamos hacer aportaciones en pasos a desnivel, en ventanas, en herrería, en muchos lugares, y sería un lugar mucho más agradable, más humano el lugar, los lugares. Un reloj, un reloj que si no me importa la hora, me encuentro con una escultura. Y qué agradable encontrarme una escultura que además es un reloj. Pero si no me interesa la hora, tengo la grata presencia de una obra de arte enfrente y que viste la ciudad, que es funcional. Y si la funcionalidad no está peleada con la belleza, no está peleada con la estética, no está peleada con la escultura. Esta es una escultura que es un juego para niños, que en realidad la diseñé para la casa de un amigo que tenía 3 hijos y él quería que yo propusiera algo para los niños. Y en realidad sí batallé para llegar a esta solución porque pues yo realmente me considero un escultor, pero no diseñador de juguetes. Sin embargo, el desafío era muy interesante y no lo eludí y eh, yo consideré que tenía que hacerlo y pues si se dan cuenta es una escalera que sube, después tiene un movimiento curvo y finalmente un envolvente. Los niños pueden subir por aquí, podían subir por aquí, después bajar por allá y tiene barrotes de aquel lado y podían bajarse. Aquí podían poner un columpio, podían poner una lona y hacer una casita, en fin, creo que fue un éxito. Los niños titularon la obra El Caracol Amarillo y ese título fue el que finalmente yo le dejé, porque nunca le puse título. Bueno, pues por ahora, esto es lo que yo quería mostrar. Eh, voy a dejar, ya me voy a salir. Y ahora espero que les haya gustado. No te oigo, Andrea.
Hola, hola. Hola. Bueno, espero Pues que muchas gracias, sí. Todo fue bastante interesante. Eh, Tenemos algunos comentarios, pero antes de los comentarios quisiera pues acercar uno mío, que yo creo que es muy radical la importancia de la observación, lo que hacemos los artistas, bueno, realmente todos los humanos no somos observadores. Pero los artistas tendemos más a voltear a ver a nuestro espacio, a escuchar de otra manera, a poner atención en lo que nos rodea. Y se me hace muy interesante esto, por ejemplo, lo que dijo al final de que la funcionalidad no está peleada con la belleza y muchas veces pensamos que el arte se encuentra en los museos o se encuentra en la historia o que ya no es parte de nosotros y pues estamos muy equivocados, ¿no? ujú, Y por otro lado, de ahí yo creo que viene que a veces muchos de los artistas se adelantan a su época. Les ha pasado mucho a los músicos que a veces no son comprendidos con obras renovadoras en la sociedad en la que viven y pues nos puso un claro ejemplo con la Torre Eiffel, que precisamente se quedó un poco más por la funcionalidad más que por la verdadera belleza que emana, ¿no? No sé qué opine de eso. sí. Sí, bueno, fue un proceso de asimilar la belleza porque está hecha con una geometría muy lógica. Es decir, la geometría es eminentemente lógica. Y la propuesta de Eiffel, este, pues sí había lógica, pero también sensibilidad. Él la vio, pero la gente tardó en asimilarla. La gente tardó en entender esa belleza. Sí, así es. Otro elemento que me llamó muchísimo la atención y quisiera que nos pudiera explicar es cómo se reconoce la delgada línea que puede separar a la escultura de la arquitectura en algunas de las obras que nos mostró, como la de este arquitecto que nos dijo que ya lo habían quitado de la lista de arquitectos y quizá podía incluirse en la de escultores. Y me hace muy interesante porque creo que también el fusionar, no es la primera vez que se fusionan dos artes, ¿no? O que se intenta. Entonces, eh, pues es muy atractivo ese concepto de dónde encasillarlos a veces o dónde encasillar la obra. No, lo que pasa es que yo creo que uno tiene que hacer lo que uno se le da la gana y ya la gente opinará y dirá, esto es lo otro, ¿no? Yo no tengo esa preocupación, no me interesa. Hay un gran artista, Mauricio Cornelio Escher. Él empezó a ser grabado y hizo lo que se le dio la gana y estuvo fuera de todas las tendencias artísticas. Si uno revisa la historia del arte, él no aparece en los libros, pero es de tal calidad Wow. de trabajo, eh, es tan reconocido que no necesita que lo incluyan en ninguna tendencia artística. Entonces yo creo que lo importante es hacer lo que se me da la gana y hacerlo con el mayor profesionalismo y con la mayor honestidad. Creo que eso es fundamental. Lo demás hay que dejarlo que los demás digan. Ya. No, pues muchas gracias a escultores y arquitectos de toda la historia de la humanidad por brindarnos estos espacios. Lo que también se me hizo muy interesante es que muchas veces no conceptualizamos la idea de los espacios. Me llamó mucho la atención cuando habló de los autos o de algún tren, qué sé yo, algún vehículo de transporte, que en realidad es un espacio que te lleva o que te mueve por el espacio en general. Es un concepto muy bonito que muchas veces está tan ligado a nuestra cotidianidad que realmente lo ignoramos, ¿no? No nos damos cuenta de eso hasta que nos lo hacen ver. Claro. Sí, sí. Pues vamos a seguir con los comentarios. Ay, ay, ay. Mm.
Ah. Aquí está María Teresa Favela, fue la primera que nos escribió el día de hoy. Muchas felicidades, Maestro Jesús Mayagoitia. Dalet Surizaray nos manda saludos. Buenas noches, Dalet. Juventino Ponce, saludos, mi estimado maestro. Champusco, Puebla, nos comenta. Luna Lluvia, saludos, profesores. Tati, buenas noches. Y Norma G. Ubaldo, saludos, profesor. Le envían saludos. Luis Enrique Muñoz, muchas felicidades, Maestro Jesús Mayagoitia, saludos. Juan Antonio Madrid Vargas, Maestro Jesús Mayagoitia, felicidades por tu magnífica charla de hoy. Tati RCA, reciba un gran saludo, Maestro Jesús Mayagoitia. Nicole Escalante Vázquez, excelente información, profesor, saludos. Pedro Martín Osorio nos comenta, Agustín Hernández toma el diseño constructivo basado en el arte prehispánico, se ve en el talud y los cuerpos encontrados, bello. Lilia Lemoine Roldán, hola Jesús, hace unos años sí hubo actividades culturales dentro de la escultura de Fonseca, yo fui a algunas. Esa escultura también se me hizo muy interesante por la utilidad que provee. Eugenia Gutiérrez, muy instructiva e interesante. Mari Maqueda, maestro, qué gusto, siempre es un honor escucharlo. Arael Vázquez, amigo Jesús, gracias por la invitación, saludos. Rubén Sánchez González nos dice, saludos Jesús, con usted he tenido la oportunidad de participar en algunas farmacias de sus esculturas, yo creo que es exposiciones. Facturas o realización. Sí, claro, tal vez. Y bueno, son todos. La verdad es que, Rubén, sí, ahí está el mensaje de Rubén Sánchez González una vez más. Y igual, también, bueno, ahora lo que no sé qué opine de hacia dónde va ahora la escultura y la arquitectura, porque pues son artes que cambian continuamente, ¿no? Nosotros, por la parte de la interpretación en la música, por ejemplo, tenemos que ser muy fieles al legado de los compositores por los periodos estéticos en los que se presentaron. Pero la arquitectura y la escultura, pues siguen, no digo que la música no, pero creo que van marcando más el curso también de la humanidad y tiende más a estas últimas esculturas que se integran con la naturaleza o que se fusionan de alguna manera y también es muy interesante, no sé qué opine de esto. Bueno, la arquitectura la hemos visto que se vuelve más escultura. La Así es. escultura ha tenido influencias de la arquitectura, pero a dónde va, no sé, ahí sí ya no sé a dónde va, es otra cosa. Ahí sí me costaría trabajo precisar. Ok, no hay problema. Pero sí, estas esculturas y arquitecturas, por ejemplo, se me hizo muy interesante también la que planteó en donde se sacó tierra de un lugar y esa misma se puso como en compensación dentro de la parte, pues sí, de la naturaleza, digamos. Pues también es bastante interesante, ¿no? Porque se está tendiendo más a la menor intrusión de la misma. Y creo que, pero por otro lado, esta obra artística te hace también voltear a verla, ¿no? Porque de otra manera, si esta obra no existiera en ese lugar, quizá se tomaría como cualquier espacio dentro de lo común de los entornos, ¿no? Sí, bueno, en este caso particular de esa pieza, podemos decir que el concepto fue lo que le llevó a hacer ese tipo de obra. Es decir, el espacio y el volumen, ¿cuál es la manera más elemental de hacer el espacio y el volumen? Pues rascando y poniendo la tierra de otro lado. Pero hubiera sido un poco estético haber hecho un montón de tierra y dejarlo yo, no. Claro.
con pasto, enmarcándola con acero inoxidable. Entonces se vuelve ya muy elegante y entonces ya está muy presentable y la idea está bien entendida, pero tiene una presentación muy digna también. Por eso son ideas conceptuales. Si el concepto es lo que antecedió a la realización de la obra. Hay a veces Ya, se trabaja la escultura de varias maneras. A veces uno va trabajando, va uno encontrando, y eso es lo que uno presenta. Pero tener un concepto al principio, esto puede dar hasta dolor de cabeza porque no sabe uno por dónde. Pero este es el caso de esta artista. ya, claro. Ok, pues no sé si desea agregar, muchas gracias por toda su aportación, conocimientos y la ventana que nos abrió en este día de charla con un acercamiento a al espacio en la escultura y la arquitectura, que es un elemento pues también muy importante de estas artes. Y bueno, no solamente, no el único, ¿no? Quizás también influye mucho otros de apoyo, como el color o la gravedad, como lo mencionaba hace poco en algunos de los ejemplos que nos puso. Yo creo que parte de estas obras maestras eh, influye que poseen un gran equilibrio entre muchos de estos elementos, ¿no? Sí, sí, bueno, el rango de obra maestra se lo ganan con los años. Y no basta que lo diga una persona, tiene que haber un Claro, consenso, que es lo mismo que pasa con la música, ¿no? A lo largo de los años, el consenso se va inclinando hacia tales determinadas obras y entonces las que se ponen ahí en la cima. Otras más o menos por ahí, otras mucho menos y otras desaparecen, otras ya ni les hace caso a nadie. Pero así es el curso de la historia. claro, así es. Ok, bueno, pues muchas gracias por su compañía, por la aceptación a esta charla. Hemos estado muy contentos y pues de una vez más por ampliarnos el panorama de irnos a otras vertientes del arte, en este caso con la escultura y la arquitectura, más allá de solamente la música, y los invitamos a que pues busquen un poco más de todas estas esculturas, ejemplos arquitectónicos que nos dio el maestro el día de hoy y puedan también voltear a ver un poco más al entorno que nos rodea. Muchas se encuentran aquí tanto en la Ciudad de México como en todo el país. Para quien nos ve de otro lugar, pues seguramente también están rodeados de mucho arte escultórico y arquitectónico que podrán reconocer quizás ya con un mejor enfoque si es que pueden poner a prueba ahora lo que hemos aprendido el día de hoy. Bueno, pues por mi parte, muchas gracias. Gracias de parte de todo el equipo, de todos nosotros, gracias al público que estuvo con nosotros el día de hoy. Y pues los esperamos el próximo viernes para una de las próximas charlas a Piacere. Y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, maestro, una vez más por habernos acompañado. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.